El nombre debe aparecer en la pantalla, por favor, el nombre y el país de donde se encuentra en este momento. Em, Vamos a solicitar que las preguntas que les van a hacer a los invitados las coloquen en el chat. ¿Sí? Como dice el hermano Bedoya, no vamos a interrumpir, sino que las vamos a leer desde allí y las vamos a reunir. Algunas serán comunes, entonces vamos a reunir para que los invitados pues no tengan que repetir las respuestas. Estamos muy agradecidos porque los invitados están presentes, que han aceptado esta invitación tan importante para nosotros como Academia de Principiantes. Esto es Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. La academia nuestra se llama Principiantes y Nuevos Conversos. Sean todos bienvenidos. En un pequeño pueblo de la bella Colombia, donde el aroma a madera recién cortada impregnaba el aire, vivía mi abuelo, Antonio José Hernández Ramírez. Era un carpintero de manos hábiles y corazón generoso. Para cada pieza que creaba era una obra de arte, desde las sillas robustas hasta los armarios intrincados. La madera que utilizaba era de la mejor calidad y su trabajo impecable. Sin embargo, a pesar de su talento, sentía una inquietud en su interior. Su trabajo, aunque apreciado, se limitaba a los habitantes del pueblo y casi todos, por no decir todos, tenían obras suyas y él anhelaba algo más. Un día, observando los zapatos desgastados de sus compatriotas, tuvo una revelación. Y si pudiera aplicar su destreza y su ojo para la calidad a otro material, con la ayuda de mi abuela, Teresa de Jesús Hidalgo Quintero, una mujer ingeniosa y valiente, comenzó a desarmar zapatos viejos, estudiando cada costura, cada forma. Sacaron moldes entre los dos, experimentaron con el cuero y poco a poco transformaron su taller de carpintería en un taller de zapatería. Al principio fue un desafío. El cuero era un material diferente y las técnicas eran nuevas, pero mi abuelo no se rindió. Aplicó la misma dedicación y precisión que había puesto en la madera y pronto sus zapatos se hicieron famosos en todo el pueblo. Eran cómodos, duraderos y hermosos, hechos con el mismo amor y cuidado que sus muebles. Mi abuelo no solamente se reinventó, sino que también dejó un legado. Su historia es un testimonio de la capacidad de adaptación y la importancia de seguir tus pasiones. Nos enseñó que no importa dónde empieces, siempre puedes encontrar una manera de crear algo hermoso y significativo con tus manos y tu corazón. Así como la prima Carolina tenía una sorpresa para todos, yo tuve esta sorpresa para ella también y para todos. Es una historia de un familiar en común nuestro. Bueno, ahora vamos a nuestros invitados. Tenemos como invitada a la hermana Elisa Coquet de Rivera. Ella está casada con Raúl Rivera Barrientos. Tienen 3 hijos y 4 nietos. Pertenecen al barrio Parques de la Estaca Pachuca, México. Ella ha servido en organizaciones de la primaria, mujeres jóvenes y sociedad de socorro. También ha sido maestra de seminarios, misionera de servicio en las oficinas de la misión y actualmente sirve como misionera de servicio de Family Search Latinoamérica y como consultora de templo e historia familiar de Estaca. Bienvenida, hermana Coquet. Muchas gracias. Gracias. Hermana Ángela Marixa Huamán Pereira, nacida en Lima, Perú.
única mujer de los 5 hijos que tuvieron Manuel y Dorita, sus padres. Los nombres de sus hermanos en su orden son César, Manuel, Enrique y Luis. Pertenece al barrio Amaquella de la Estaca Condevilla. Apoya a su sobrina Malú con el cuidado de los niños. Es supervisora de seminarios a nivel de Estaca. Actualmente también sirve como consultora de templo de historia familiar de barrio. Además, misionera de servicio en soporte de Family Cert y asiste al Templo de los Olivos. Bienvenida, hermana Guamán. Gracias, muchísimas gracias, hermanita Diana. Gracias. Hermano Arturo Castillo Castro, licenciado en filosofía, con una maestría en educación y una especialización en dirección de centros educativos. Además, tiene diplomados en competencias docentes, conducción integral de aprendizaje y en evaluación del aprendizaje. Ha sido docente en el área de filosofía, coordinador académico y subdirector académico de la Escuela Preparatoria de la Iglesia en México. También docente en la preparatoria Emilio Cárdenas. Ha sido representante de las escuelas particulares incorporadas en Ciudad de México por 3 años. Fue profesor en la Universidad de Los Ángeles en Atlisco, Puebla. Eclesiásticamente ha servido al Señor desde llamamientos como consejero de obispado en varias oportunidades, como también varias veces en diversas estacas, miembro del Sumo Consejo. Fue obispo de un barrio estudiantil. Por 7 años asesoró la historia familiar en la Misión México y actualmente miembro del Sumo Consejo encargado de historia familiar en la Estaca Atlisco. Bienvenido, hermano Castillo. Muchas gracias, hermana. Hermano Sergio Sierra. Hace varios años crea Haciendo Historia Familiar Iberoamérica. Es su creador y director general. Nació en Acapulco, estado de Guerrero, México. Al cumplir los 16 años, sale a estudiar en la Escuela de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y fue así como se hizo maestro. Su misión la sirvió en Veracruz, México. El hermano Sierra está casado con Hilda Cerecedo García. Tienen 3 hijos y varios nietos. Sus llamamientos en la iglesia han sido variados, recorriendo casi todos los que un poseedor de sacerdocio puede tener. Dice que ha sido influenciado en su vida por las mujeres que lo acompañan, su madre, su hermana y su esposa, como también uno de sus hermanos. Ellos han sido ejemplo definitivo para motivarlo a enamorarse de la historia familiar. Bienvenido, hermano Sierra. Muchas gracias. Corrección, son 4 hijos, 3 mujeres, un varón. Gracias. Oh, gracias, gracias. Muy bien. ¿Y cuántos nietos? Nada más 11. Ah, qué bien. Gracias. Bueno, entonces sabemos que cada uno de nosotros es un eslabón en la cadena que extiende a través del tiempo. Detrás de cada uno de nosotros hay generaciones de personas que enfrentaron desafíos inimaginables, que superaron obstáculos, que a pesar de todo siguieron adelante. Conocer, registrar, preservar y compartir nuestra historia familiar puede proporcionar innumerables beneficios a personas, familias y sociedades enteras. La historia familiar puede ser un poderoso antídoto contra las experiencias de la vida adversas que enfrentamos hoy, dándonos una comprensión más sólida de quiénes somos. Hermano Sergio Sierra, cada historia familiar es como un hilo en un tapiz, tejido con diseños, colores, modelos hermosos y complejos. Al igual que el tapiz, somos una combinación de cultura y tradiciones que hemos heredado de nuestra propia familia. ¿Cómo es posible que historias auténticas del corazón
tiene poder para tender puentes para que los que ya han pasado el velo, como para los vivos. Dígale además a la audiencia que qué estrategias podemos utilizar en nuestros hogares para tender esos puentes, hermano Sierra. Gracias, hermana Viviana. Gracias a todos por estar aquí, hermanos. am, yo quiero narrar una historia, precisamente. Y comienza hace muchos años, un poquito más atrás de lo que nosotros conocemos oficialmente, porque esa historia yo me la imaginé al final de cuentas. Corría más o menos el año 670, 690 antes de Cristo. Y un rey en Jerusalén, que había iniciado su reinado desde niño, comienza a, pues, a ser educado bien. Sus padres mueren, lo habían intentado sacrificar a él. Su padre era idólatra. Y bueno, él se queda entonces siendo rey, es preparado por un muy buen asesor, un sacerdote. Y dentro de las cosas que empieza a hacer es hacer que el templo sea revisado en todos sus aspectos. Y encuentran lo que por casi 800 años estuvo escondido. Debajo de un piso de madera encontraron la ley que se escribió originalmente con Moisés. Y entonces él, al leer esto, se siente muy triste, pero a la vez se regocija y hace lo que ningún otro rey había hecho, ni desde la época de Josué. Hacen la Pascua, celebran la Pascua y se hacen reformas para que la gente viva la ley de Moisés, como se escribió. Había un jovencito, a lo mejor ya se había casado o andaba de novio por ahí todavía. Un jovencito que quedó muy impactado. Este impacto lo llevó a ser fiel y obediente a los mandamientos durante toda su vida. Casi 70, 80 años después, él, mientras iba caminando de regreso a su casa, vio una luz y escuchó una voz. Y le fue mostrado en un sueño, un libro. Y él sabía que la gran Jerusalén iba a ser destruida. Y al igual que otros, se sintió constreñido a predicar el arrepentimiento a la gente, invitándolos para que dejaran sus actividades inicuas, regresaran a la ley y Jerusalén no fuera condenada. Ese joven, ese hombre mayor, se llamaba Ley. A veces no conocemos un poquito más. Esa historia no la recibí por revelación. Ese no es el libro de Ley. Eso es por haber leído un poquito más atrás en el Antiguo Testamento. La historia familiar es igual. Cuentan historias. Todos son historias. Cada una de las personas que están ahí tienen historias. Algunas las tenemos que deducir. Algunas las tenemos que sacar de algún otro lado. Pero están ahí esas historias. Algunos, sobre todo, mucho más atrás, es difícil encontrar quién nos narre esas historias, pero podemos encontrar de acuerdo a las cosas que hay en los documentos. Una historia, hermanos, puede cambiar
nuestra vida. Y quiero compartirles algo, si me permiten, hermanos, para finalizar. El Señor Jesucristo hizo una invitación a todos. Él les dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de él conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Esta misma invitación quiero hacer yo con ustedes. No, no nos crean. No, no crean que nosotros hacemos o inventamos historias, como la que yo acabo de inventar. Empiecen a investigar y se darán cuenta de lo hermoso que es la vida que hay. Algunos de nuestros familiares tal vez no fueron muy buenos, algunos incluso fueron muy malos, pero tienen su historia. Y eso es edificante para mí. Quiero terminar con esta invitación, esta bendición, hermanos, que se promete en una de las tantas promesas que hay sobre la historia familiar, al hacer historia familiar. Hermanos, las ordenanzas del templo son fundamentales para tener poder individual. Aun cuando hacemos genealogía, no es la función de conseguir nombres, fechas, lugares, relaciones entre las personas. Eso es genealogía. Nosotros hacemos historia familiar y algo más. Nosotros unimos a las familias a través de las ordenanzas sagradas del templo. Y ahí creo que es una de las fortalezas de poder hacer historia familiar. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, señor, tomamos nota de aquello que está usted comentando y fabuloso cómo nos llevó a través del tiempo a entender realmente esa historia que va más allá, más atrás de ley. Muchas gracias. Con esta invitación vamos a quedarnos en nuestro pensamiento. Mil gracias. Hermana Elisa Coquet, eh, en en una charla TED muy popular titulada Todo lo que crees saber sobre la adicción está mal. El periodista que hace la charla TED enseña que lo opuesto a la adicción no es la sobriedad, sino la conexión a la que se refiere el hermano Sierra. La conexión con los miembros de nuestra familia pasada y presente por medio de conocer su historia satisface una necesidad innata en cada uno de nosotros. ¿Cómo podremos tener herramientas para enseñar a otros el volver en unión el corazón de sus familias mediante la historia familiar? Hermana Coquet. Sí, claro. Bueno, pues una de las razones que podemos utilizar para invitar a nuestra familia, a nuestros amigos que no son miembros de la iglesia y aún a los miembros de la iglesia, es que puedan saber las bendiciones y puedan ser partícipe de estas bendiciones que el Señor ha prometido a quienes trabajamos haciendo la investigación correspondiente a nuestra historia familiar. El Señor nos promete, Él dice que seremos protegidos contra la influencia del adversario,
Qué promesa tan potente en estos últimos días, donde estamos viviendo una época donde el adversario está haciendo todo para que caigamos. Esa influencia del adversario la podemos ver en cómo cada vez más personas están sufriendo de depresión, están sufriendo de ansiedad, están sufriendo de una adicción tan potente y que viene a, a desarrollar otros pecados, ¿no? Y me estoy refiriendo a lo que es, por ejemplo, la pornografía. El Señor promete que aquellos que tienen problemas con estas adicciones, con estos problemas, vemos muchos de ansiedad, de depresión, y el Señor promete que seremos protegidos contra esta influencia del adversario. Hay unos testimonios muy potentes que me llegaron al corazón de dos jóvenes. Hay un joven en Estados Unidos, en Utah, que desde los 15 años, o sea, pueden ser nuestros hijos, nuestros nietos, a los que están expuestos con un teléfono, con una computadora. Este jovencito dice que empezó a los 15 años con problemas de pornografía. Y finalmente pudo apartarse un poco cuando fue a la misión. 2 años estuvo limpio y cuando regresó, casi inmediatamente cayó en las garras nuevamente. Y entonces uno dice que los líderes y todos los empezaron a apoyar, pero él no sentía ese poder para salir completamente de estas garras del adversario. Y entonces dice que un presidente le dijo, ¿por qué no ayudas a indexar? Y le enseñó qué era indexar. Le ayudó a bajar la aplicación y entonces el testimonio que él comparte dice, realmente esto cambió mi vida. Estaba usando esta herramienta que destruía mi alma para ahora edificar no solamente mi alma, sino la de mi familia, mis amigos y sobre todo para ir más allá del otro lado del velo. El elder Reynolds también nos hizo una promesa, encontrarás no solo protección contra las tentaciones y los males de este mundo, sino también tendrán el poder personal que nos comentaba ya el hermano Sierra, ¿verdad? El poder para cambiar, para arrepentirnos, para poder aprender y poder para ser santificados y volver el corazón de toda su familia. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado de personas que ayudamos y que nos dicen, no, yo no quiero sellarme con mi esposo, él no fue un buen hombre conmigo, no quiero sellarme con mis padres? Se le fue el internet a la hermana Coquette. Sí, creo que siguió. Sí, vamos a esperar un momento mientras ella regresa y vemos la conexión que hay entre esas bendiciones que está mencionando la hermana Coquette con las bendiciones que nos ha relatado el hermano Sergio, ¿verdad? Es fabuloso poder tener herramientas para que nosotros podamos, como yo les decía a los hermanos en la academia, de pronto los que estamos aquí estamos motivados todos para hacer historia familiar, ¿sí? Por eso estamos aquí, porque estamos interesados en saber cuáles son esas bendiciones que vamos a recibir por hacer esa historia familiar. Pero a veces nos quedamos cortos en tener esas herramientas y ellos nos las están dando, ¿sí? Estamos viendo cómo alejar a una persona del vicio, alejar a la persona
de la pornografía concretamente es la historia familiar. Al hacer historia familiar nosotros estamos protegidos. Maravilloso lo que nos está narrando la hermana Coquette. Vamos a seguir y cuando la hermana regrese, pues que ella nos termine su respuesta. ¿Está bien? Sí, No he hermana. encontrado, ¿no? Creo que la vi por ahí, hermana, ya conectada, No, No. ¿no? no, Hay una señora. Elisa, pero no es la hermana. Ah, no. Ah, ok. Sí, Me ok. comenta, perdón, Vivi, perdón, me comenta Elisa que continúes nada más. Que he tenido problemas con internet en la Ok, computadora. ok. Gracias, hermano Jorge, gracias. Hermano Arturo Castillo Castro, un estudio sobre la resiliencia de los niños publicado en un artículo de New York Times dice, cuanto más sabían los niños sobre la historia de la familia, más fuerte era su sentido de su control sobre sus vidas, más alta era su autoestima y más exitosamente creían que funcionaban sus familias. Resultó ser el mejor indicador de la salud emocional y la felicidad de los niños. Mire cómo todos los comentarios se van uniendo, se van entrelazando, como inicialmente dijimos, que esto es un tejido fabuloso. Hermano Castillo, ¿puede usted compartir una experiencia propia o de una persona que usted conozca que nos pueda ilustrar esa bendición de hacer historia familiar, aumentar el amor y la gratitud que siente por sus antepasados? Por favor. Y Claro, además, perdón, además, cómo aprendiendo la historia de nuestros antepasados nos ayuda a obtener una mayor comprensión de los desafíos que enfrentaron y a menudo inspira un mayor amor y compasión con sus defectos y errores. Esta compasión puede trasladarse fácilmente a nuestra relación con los vivos. Adelante, hermano. de acuerdo. Gracias, hermana, por la pregunta. Me parece una pregunta muy interesante. Ojalá tenga la capacidad para responderla y será algo de mi vida personal. El estudio dice que las familias permanecen juntas y conocer esto ayuda para que seamos más fuertes. No es mi caso. Yo tuve la desfortuna de no haber conocido a mi padre. Por lo tanto, no tuve una figura paterna con la cual asociarme y poder tener un modelo de familia. Fue una niñez y una juventud muy difícil para mí, demasiado difícil. Pero veía a mi madre Yo no sé hacer, por qué no tiene volumen. perdón, yo tengo mi volumen al 100%, hermanas. Decía, veía a mi madre hacer historia familiar. La veía investigar en esas maquinotas muy grandes, ¿sí? Y entonces yo pensé, bueno, yo también puedo hacerlo. El tiempo pasó y eventualmente llega a mí la necesidad de poder hacer historia familiar, investigación genealógica, y entonces yo pensé, ojalá que yo pudiera tener la bendición de conocer algo de mi padre, no solamente el nombre que está en el acta de nacimiento, sino un poco más. Y entonces, en una de las escuelas donde yo trabajé, allá en el CUDEC, una exalumna del Benemérito, que era la dueña, tenía varios estudios acerca de algo que se llama constelaciones familiares. No sé si ustedes han escuchado el nombre, constelaciones familiares. Y entonces un día me invitó para poder asistir a un taller. Y entonces yo vi lo que estaba ocurriendo ahí y le dije, Angélica, yo quisiera constelar. Y me dijo, sí, está bien, muy bien. ¿Qué quieres que constelemos? Y dije, pues, sabes, yo quisiera conocer a mi padre.
Y entonces ella me respondió algo que me llamó mucho la atención. Ella dijo, conozco a tu padre. Dije, "Ah, caray, ¿y cómo le hiciste para eso?" Y ella me respondió, te conozco a ti. Y entonces, sin más, pasamos a la constelación donde hay personas que representan al papá, a la mamá, a los hermanos, a los tíos, a los abuelos en un círculo, y uno, como la persona que va a constelar, tiene la oportunidad de hablar con esta persona que está haciendo la representación de un papá, de una mamá. Y entonces, después de algunas cosas que yo pregunté y veía fijamente a la persona que representaba a mi papá, yo pensaba que los que habían pasado antes que yo estaban fingiendo y dije, yo no voy a caer en esa trampa. Finalmente, después de mis preguntas, se debe ver a esta persona físicamente y firmemente a los ojos, sin yo darme cuenta, hermanos, caí de rodillas ante esta persona y le agradecí por ser mi padre. Fue una experiencia bastante buena. Aún la tengo presente. Y hermanos, de ese padre del cual yo no sabía absolutamente nada, nada más que el nombre, la investigación genealógica y la historia familiar me han llevado a tener hasta 7 generaciones por la línea paterna. Y saber que de alguna u otra manera he contribuido para que mis 11 tíos y sus esposas y sus hijos tengan las ordenanzas del templo. Y hermanos, esto para mí es fabuloso, es muy bueno, me motiva para poder seguir adelante y seguir aprendiendo mucho. Y ojalá que pudiésemos, hermanos, hacer caso a veces de las impresiones que el Espíritu nos hace llegar, en este caso a mí, a través de las constelaciones familiares. Si no saben, hermanos, yo les invito para que puedan un poquito meterse a esto. Y les invito para que puedan sentir lo que yo sentí en esa ocasión. Dije, ah, caray, esto es justamente volver el corazón de los hijos a los padres y de los No. padres a los hijos. Lo pude experimentar en carne viva. Muchas gracias, hermano, por la pregunta. Muy amable. Ay, hermano, qué belleza. Usted no ha traído el espíritu inmensamente. Qué belleza de historia. Y realmente esos puentes están unidos, esos puentes están hechos. Y qué felicidad tener ese sentimiento por los antepasados. Y eso es lo que hacen las conexiones. Qué rico. Esas historias de esos antepasados nos dan la opción de comprender cómo fueron esas vidas. Esa respuesta de su compañera de trabajo fue muy acertada, ¿no? Conozco a tu padre porque te conozco a ti. Y es fabuloso. Y eso ¿Sabe es, qué, hermana? Perdón que le interrumpa. Posteriormente, hace como un año más o menos, hice una de las actividades de ¿A quién te pareces? Y descubrí que el 90% me parezco a mi papá y el 85% a mi mamá. Y yo dije, qué belleza es esto. fabuloso, hermano. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos nuevamente, ya antes de darle la palabra al hermano Sierra, tenemos nuevamente a nuestra hermana Coquette. Era eso, hermana, nada. Ok, gracias. Sí, muchas gracias. Disculpen, se me fue mi internet, pero bueno, estaba yo en otra de las razones, que es el poder para poder perdonar, ser santificados como familia. Y quería comentarles solamente acerca de algo que pasó. Mi papá falleció en el 2002, el 11 de diciembre. Mi mami era miembro de la iglesia, sin embargo, estaba menos activa. Y no quería cuando yo hablé, mami, mira, vamos a la iglesia, actívate. Y ella me decía, no, no quiero. Y bueno, finalmente empezó a ir. Y cuando llegó el momento de hablar con ella de su sellamiento, ella me dijo, no, yo no me voy a sellar. Tu papá hubo años que no tuvimos una vida feliz, ¿no? Debido a las adicciones también. Y entonces
Fueron 15 años de trabajo arduo con mi mami. Ella finalmente pudo perdonar a mi papá. Y le dije, mami, mi papi seguramente siempre fue un buen padre, porque a pesar de sus desafíos siempre estuvo al pendiente de nosotros. Y finalmente me sellé. Mis hermanos no son, algunos son miembros, son menos activos, pero llegó el día, el 19 de agosto del 2017, donde mi mamá se pudo sellar a mi papá y yo a ellos. Realmente, hermanos, el poder saber y compartir nuestro testimonio es una gran herramienta para ayudar a las demás personas a saber que realmente esta obra maravillosa tiene el poder para cambiar corazones, para unir familias. Mi mami ahora está feliz de saber que algún día va a estar con él por la eternidad. Muchas gracias, hermana. Oh, muchísimas gracias, muchas gracias, hermana. Qué bonito. No voy a hacer comentarios para que ese espíritu pueda permanecer en esta sala. Qué lindo. Hermana Ángela Marixa o Amán Pereira, por medio de nuestros esfuerzos individuales, por pequeños que nos parezcan, podemos ayudar a llevar a cabo la obra del Señor de redimir a nuestros muertos y fortalecer a nuestra familia. Asimismo, nos estaba hablando la hermana Coquette, el hermano Castillo. A menudo nos centramos primero en la genealogía que nos conduce a nuestros antepasados, lo que nos lleva a participar en las ordenanzas que nos mencionaba el hermano Sierra y a hacer convenios en el templo, lo que luego nos une al Salvador, ¿cierto? En ese orden. Eso es maravilloso, pero debemos invertir esta visión. El Salvador es lo primero. El elder Kevin S. Hamilton, es director ejecutivo del Departamento de Historia Familiar, nos lo dice. Hermana Guamán, dígale a la audiencia, que tenemos 44 personas en este momento conectadas, dígales cómo su testimonio y su conversión hacia El Salvador se han profundizado y cómo todos podemos motivar a otros a sentir ese espíritu del Señor, armando un gran árbol de la humanidad, descubriendo a sus antepasados de manera nunca antes vista, con tecnología desarrollada bajo su inspiración. Todo esto se debe a que está inundando la tierra con gozo. Hermana Guamán. Gracias. Lo que yo puedo decirles es de que el saber que tenemos una promesa de nuestro Padre Celestial, de que las familias pueden ser eternas, eso fue lo que motivó en mí el ser miembro de la iglesia. Nunca había escuchado esto, de que las familias pueden ser eternas y que yo era una hija de Dios. El poder entender esto y saber que lo más valioso para mí, ¿no? Que llegué a valorar por el evangelio, mi familia. Siempre mi familia fue lo primero para mí y siempre lo será, ¿no? Y el poder saber de que tenemos esta promesa del Padre Celestial, pues me motivó a que yo pueda bautizarme y investigar acerca de esto, ¿no? En esa época en que yo me bauticé, pues ni siquiera había leonas, a veces llegaban una al año, al menos al barrio donde yo estaba, pero las que llegaban a mis manos, ¿no? Hablaban acerca de la historia familiar. Y cuando yo tenía 6 años,
hicimos un viaje con mi familia porque uno de mis hermanos se enfermó de asma y fuimos a Cajamarca, Selendín, de donde son mis padres. Y tenía una tía que era la mayor de todos los Pereira, por parte de mamá. Y yo ya sabía algo que a mí me gustó mucho, el saber de que mi abuelo había tenido 3 compromisos y que el tercero había sido mi abuelita, ¿no? Mi abuelita era la sirvientita de la casa y con mi abuelo tuvo 3 hijos, ¿no? Y yo conocí a una tía que era mayor que mi abuelita y ella me enseñó fotos de mi abuelo y me empezó a verificar lo que mamá nos había contado acerca de su papá, ¿no? Que mi mamá tenía 14 hermanos y mi abuelo los reunía en la plazuela de Selendín, en la plaza principal, reunía a todos sus hijos. Y era como, digamos, lo que decimos mamá gallina, pues él era el papá que reunía a todos sus hijos y hacían que se abracen, ¿no? Y mi tía me contó esto, mi mamá también me había contado, y mi mamá nos enseñó, sin conocer a sus hermanos, a amarlos. Sabíamos que ellos existen, sabíamos sus nombres, todas estas cosas, y fue algo muy maravilloso para mí, ¿no? Y el poder sentir de mi mamá lo que ella tocó nuestros corazones de todos nosotros es que nos enseñó a querer a toda nuestra familia y no a diferenciarlos, ¿no? El poder saber, ¿no? Y el Señor me bendijo porque esta tía, la mayor de todos los Pereiras por parte de mi madre, le gustaba mucho la historia familiar. Me hablaba de la familia, me enseñó fotos, no me las dio, eso sí. Yo le pedí que me dé una, me dijo, no, ese es mi tesoro. Y me empezó a hablar acerca de nuestro apellido Pereira, toda la historia que a ella había recibido, ¿no? De cómo llegó el apellido Pereira hasta aquí en Perú. Y para mí era algo muy, muy hermoso, ¿no? Saber esas cosas. Y luego ya yo tuve que venir aquí a la capital de Lima, pero siempre quedó en mí esto, ¿no? Y empezar a averiguar con todos los tíos, con todos sus nombres de ellos, porque uno escribía Pereira con Y, el otro con I latina. Mi mamá me decía, no importa cómo se escriba, es tu familia, nuestra familia, ¿no? Y empecé a tener con mis primeras herramientas, pues un cuaderno y un lapicero, y apuntar, apuntar, apuntar. Y siempre mis tíos me veían con mi cuaderno y ellos se sentaban y me decían, a ver, ¿qué cosa quieres ahora? Y yo le decía, cada vez que nacía un nuevo primo, ¿no? Que me hablen de cuando nació, quién va a ser su padrino, cosas así. Y fue algo que me nacía, ¿no? Cuando comencé a ser miembro de la iglesia y a investigar un poco más, habían algunas historias que no nos habían contado. Por ejemplo, ¿no? Mi bisabuelo, que sí lo llegué a conocer, el papá de mi abuelita, mi abuelita me hablaba muy bien de su papá, pero yo observaba que su papá no la trataba bien. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿No? Entonces hablé con otros tíos de la edad de mi abuelita, su familia de mi abuelita, y me decían, no se ha portado bien con tu bisabuela, ¿no? Y me contaban cosas que él había hecho a mi bisabuela. Y yo, en mi cabeza de niña, pues había, y decía, pero si se ha portado mal a mi abuelita le decíamos mami, se ha portado mal con la mami. Cuando él viene a visitar, la mami a su papá un poco más y se arrodilla ante él, ¿no? Yo no entendía esas cosas, ¿no?
Y yo le preguntaba a mi mamá me decía, es su padre, es su papá, es su papá. Yo le decía, no entiendo muchas cosas, no importa, me decía, ¿no? Y otras familias que me hablaban mal del bisabuelo. Y como yo veía las cosas que le hacía a mi mami, a mi abuelita, decía mi familia, los otros tenían razón, ¿no? Pero cuando conocí el Evangelio, eh, pude entender los sentimientos de mi abuelita, ¿no? Era su papá, no importa lo que le había hecho a ella, a su mamá, pero era su papá, ¿no? Y el Padre Celestial había bendecido a ella con una madrastra a la cual ella decía mamá y nosotros le decíamos mamita, que era muy buena, muy bondadosa, ¿no? Cuando el bisabuelo quería pegar a mi abuelita, ella se entrometía y ella recibía los golpes, ¿no? La mamita, ¿no? Y yo decía, ¿no? A veces uno escuchaba pues hablar de las madrastras, cosas muy negativas, ¿no? Pero con ella yo aprendí de que la mamita, que era su madrastra de mi abuelita, pues era muy buena y mi mamá me decía, todas las personas somos buenas, ¿no? Tenemos que querer a todos, aunque no nos quieran a nosotros, pero nosotros tenemos que darles amor a todos ellos, ¿no? Y, y esto se reforzó con el Evangelio, ¿no? Mi hermano el mayor solamente es mi hermano por parte de madre, pero mi papá lo quiso, ¿no? Como que fuera su hijo de él, ¿no? Y mi hermano también quería a mi papá como que fuera su papá, pero también tenía a su papá, ¿no? Y tenía sus otros hermanos. Y mi mamá nos enseñó a todos nosotros a querer a los hermanos de mi hermano como que fueran nuestros hermanos, ¿no? Y eso era sin conocer el Evangelio. Conociendo el Evangelio, fortalecimos todas estas cosas, ¿no? No tenemos parecido físico, pero nos amamos, ¿no? Los hijos de ellos, yo soy la tía, la mamita para ya los hijos de ellos, para sus nietos de ellos, ¿no? Y esto es, ¿no? Cuando uno entiende lo que es la historia, ¿no? Y cómo se forman esas conexiones y que todos somos hijos de Dios, somos una familia eterna, ¿no? Todos tenemos el mismo Padre Celestial y la misma Madre Celestial, ¿no? Y eso hace que podamos nosotros hacer nuestra historia familiar, buscar los recursos, ¿no? Eh, yo aprendí a poder regalarles a ellos, ¿no? Su historia familiar cada vez que era un cumpleaños o un matrimonio, ¿no? Ujú. Y cuando llegué aquí haciendo historia familiar latinoamericana y vi que también se imprimían estos árboles, qué hermoso, qué maravilloso, ¿no? Porque fortaleció todas aquellas cosas que yo estaba haciendo, ¿no? Ay, Entonces, hermana Angelita, qué maravilla que usted nos cuenta tantas historias y realmente eso es, ¿no? Es poder nosotros conocerla y querer conocerla, querer preguntar. Pues esto lo que usted nos acaba de mencionar es respuesta a una pregunta que hay en el chat. Precisamente la hermana Vivi Galvez nos pregunta cómo comenzar y usted dice, está hablando acerca de un cuaderno, ¿cierto? Que usted empezó a reunir su historia familiar. ¿Y dónde buscar? Dice ella. ¿Y qué datos anotar? ¿Qué puede decirle usted a la hermana Galvez? Que esa pregunta, que ya la contestó, pero realmente para que le concrete. Y quisiera solicitar que pongamos el link del canal de YouTube de Haciendo Historia Familiar Iberoamérica en el chat para que si no estamos unidos a este, nos podamos unir y entender y compartir muchísimo más, por favor. Sí, siga, hermano, hermana. el conocer el Evangelio, ¿no? Ahora tenemos nosotros pues muchas herramientas, ¿no? Tenemos ese cuadernito, mi familia, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Algunos lo tienen en físico,
ahora también hay en línea, ¿no? Pero quizás para los de mi promoción o mi generación, a veces es un poco difícil, ¿no? El poder usar la computadora, o a veces ya los jóvenes están ellos en la computadora pues haciendo las tareas, todas esas cosas, y a veces no hay tiempo para nosotros, ¿no? Pero empecemos con un cuaderno o ese librito Mi Familia, ¿no? Que le pueden dar en su obispado, ¿no? Y llenar ahí, ¿no? Y eso nos va a ayudar a que nosotros podamos, a toda nuestra familia, por ejemplo, a mí, todos los que se apellidan Guamán o Pereira o Espinosa, conforme uno va avanzando en su árbol, va encontrando muchos apellidos, ¿no? De los cuales nosotros ni teníamos, como se dice, no sabíamos, ¿no? Que también por ahí son nuestras ramas, ¿no? Entonces yo cada vez que entro y veo cuántos apellidos es, a todos los que tienen esos apellidos, pues también, ¿no? Me acerco cada vez que hay un cumpleaños o a veces en los velorios, ¿no? Ya ellos me ven a mí con mi cuaderno, ya dicen, ya a ver, ven. Al principio no era tan fácil, pero cuando ellos ven que nosotros, lo más importante, pienso yo, no y siento, a veces cuando uno se bautiza, nuestra familia piensa que nos están alejando de ellos, ¿no? Pero no, nosotros visitamos a nuestras familias, ¿no? Visitamos por nuestra familia porque la iglesia nos enseña eso, ¿no? Que tenemos que nuestra familia y puede ser eterna. Y nuestra familia no solamente es papá, mamá y mis hermanos, ¿no? Esa es mi familia inmediata, pero también tenemos familias inmediatas, ¿no? Y cuando estamos haciendo nuestro árbol, tenemos ahí en Family Share, quizás si no tenemos tanto conocimiento en nuestros barrios, hay consultores deseosos de enseñarnos, ¿no? Muchas veces hay muchos consultores que no tienen a quién enseñar porque a veces no asistimos, ¿no? Cuando Ok, nos visitan, ¿no? sí, Porque a sí. veces no todos manejamos el internet o el Zoom, esas cosas. Algunos necesitamos una orientación personal ahí, ¿no? Y nos van a poder ayudar y nos van a hacer con mucho amor, ¿no? Y que Así nosotros es, hermana. podamos hacer de nuestra parte y buscar, ¿no? Si no sé buscar en Family Share, que ahí están todas las herramientas, ¿no? Todo, Exacto. las ayudas y todo. Y como dijo usted, ¿no? Que puedan ellos formar parte de haciendo historia familiar iberoamericana y asistir a los talleres, ¿no? Hay tantos talleres que se nos ofrecen, ¿no? Tantas academias. Ay, sí. Es academias donde para, ¿no? Los principiantes, los nuevos conversos, cuatro generaciones, el árbol, la investigación genealógica, ¿no? Quizás de repente no podemos por el tiempo, pero se quedan Sí, grabadas en YouTube. así es, Tenemos hermana. todas las Sí, herramientas, sí, todas las señora. a nuestro alcance, ¿no? No tenemos ninguna excusa para poder dejar de hacer esto y de De empezar hacerlo. ahora mismo. Hermana Angelita, muchísimas gracias por esta motivación. Muchas gracias. Entonces, usted lo que nos está diciendo es que podemos comenzar nuestra historia familiar averiguando a nuestros antepasados, o sea, averiguando a nuestros padres, a nuestros abuelos, a las personas que están vivas y que pueden tener recuerdos de antepasados. Y entonces empezar esa historia familiar allí. Y dónde buscar, dice la hermana Galvez, dónde buscar. Entonces, usted nos hizo referencia a Family Search, que es donde, en una plataforma donde nosotros podemos hacer nuestro árbol y encontrar muchísimos registros, ¿verdad? Comparten pantalla un Y, ratito, le podría mostrar el portal de investigación así para que la hermana se dé cuenta, porque a veces nos dicen portal de investigación y no sabemos qué cosa es el portal de investigación, ¿no? hermana, Tam- pues habrán, como usted dice, muchas oportunidades y realmente sí, la invitación es que ella pueda entrar y que todos podemos entrar a muchas otras, a muchas clases, a talleres y por cuestión de tiempo, pues tenemos algunas otras preguntas y yo pienso que está bien que esa respuesta le hayamos dado a la hermana Galvez. ¿Le parece? Sí, 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 muy Bueno, bien. le agradecemos muchísimo, hermana. Muchas gracias. Sí, señora. Bueno,
ya el hermano Arturo hizo un comentario acerca de las constelaciones que Camila preguntaba, ¿verdad? Que pues esas constelaciones son terapias para explorar patrones y sanar conflictos emocionales, ¿verdad? Pero la pregunta de ella es, como miembro de la iglesia, ¿podemos hacer constelaciones familiares? Hermano Arturo. Sí, de hecho ya puse en el chat que no hay ningún problema con la iglesia. Eso nos puede ayudar simple y sencillamente para poder tener conexiones mucho más fuertes con las familias, pero no se contrapone para nada, para nada. Al contrario, nos ayuda a acercarnos nuestro corazón al de nuestros antepasados y a la inversa. Muchísimas gracias, muchas gracias, hermanos. Sí, pues la invitación es para todos. Entonces, vamos no hay más preguntas en el chat. Entonces, vamos a tratar de hacer una síntesis de lo que hemos escuchado de nuestros invitados especiales. Hermana Donay, usted está en lo correcto, sí, señor. Muchas gracias. Bueno, entonces nos remiten a las ordenanzas en el templo. Sabemos que para llegar al templo nosotros tenemos que tener dignidad, ¿sí? De pronto no todos somos miembros en esta sala, miembros de la iglesia, y bienvenidos todos. Sabemos que para llegar al templo nosotros tenemos que organizar nuestra vida, que poner en orden nuestra vida para poder estar en la presencia del Señor. Y esas conexiones vamos a encontrarlas allá en el Santo Templo. Vamos a unir esas conexiones porque vamos a hacer obra por nuestros antepasados. Seremos protegidos de las influencias del adversario. Eso es una herramienta fabulosa que nos están dando. En este momento hay cantidades de casos, hay cantidades de familiares, de miembros de nuestra familia, de nuestra unidad, de nuestro barrio, de nuestro trabajo, de nuestra escuela, que están sufriendo de depresión. Y esta es una herramienta que podemos darle a las personas. Estamos como miembros, como un máximo un 10% perteneciente a Family Search. Los demás son no miembros. O sea, no necesariamente tenemos que ser miembros de la iglesia para hacer nuestra historia familiar. La invitación es a eso, que podamos dar esa solución para esa depresión que está invadiendo nuestro entorno. Esa pornografía concretamente que nos hablaba la hermana Coquette, ¿sí? Y tendremos el poder personal para cambiar las cosas, para hacer que las cosas para nosotros sean mejores. El poder para perdonar es infinito y pues nos lo han demostrado dos casos puntuales en esta sala que nos han narrado de cómo el perdonar, que nos cuenta la hermana Coque y la hermana Guamán, cómo podemos sentir ese amor por nuestros antepasados. El compartir el testimonio hace que cambiemos corazones, ¿sí? Que se cambien esos corazones al escucharnos, al saber que sí se puede. El conocer las historias, el preguntar a nuestros padres, a todas las personas que tengan la facilidad de darnos datos. ¿Cuáles datos? Como nos preguntaba la hermana, ¿qué datos necesitamos? Pues básicamente necesitamos
el nombre de la persona, el lugar de nacimiento y la fecha de nacimiento o la defunción o el matrimonio. Son fechas que abren oportunidad al sistema. Si ustedes lo van a hacer en FamilySearch o si lo estamos haciendo en FamilySearch, da información para que el sistema busque nueva información para nosotros. ¿Sí? Realmente lo que hemos podido escuchar aquí y lo que podemos nosotros hacer con nuestra familia es maravilloso. Es poder guiar a todas las personas para que encuentren ese puente que hay entre nosotros y los que ya han partido. Es increíble saber que las historias, que las familias pueden ser eternas, el que nosotros hagamos nuestra parte, el que encontremos así como sin saber nada, como nos comentaba el hermano Castillo, sin saber nada de su padre, puede encontrar generaciones completas, familias completas, datos de todos sus hermanos, de toda la familia. Entonces, la invitación es a que podamos reconocer las bendiciones que trae el hacer historia familiar, el sentirnos bendecidos, porque estamos haciendo una gran obra. El que no queden en el olvido esas familias es muy importante para todos. Y agradezco muchísimo al hermano Castillo, al hermano Sierra, a la hermana Huamán y a la hermana Coquet, el haber aceptado esta invitación y habernos traído tan buen espíritu en esta reunión. Muchísimas gracias. Agradecemos a la Academia de Principiantes y Nuevos Conversos por este tema, por haber propuesto este conversatorio para todos. Invitamos a que puedan compartir este video que está grabándose y puede en cualquier momento utilizarlo para enviarlo y poder aumentar el número de personas inquietas por la genealogía. Muchísimas gracias, muy amables. Hermano Bedoya. Muchísimas gracias a nuestros invitados, bueno, los invitados de la hermana Viviana. Gracias por su enseñanza, por esta capacitación que de alguna forma recibimos y por sus testimonios que han llegado a nuestros corazones y que seguramente nos van a motivar a seguir haciendo o iniciar nuestra historia familiar. Espero que las personas nuevas, las personas que no son miembros, puedan asistirse a través de un consultor para que puedan abrir su cuenta de FamilySearch e inicien su historia familiar. Eso es algo fabuloso, tener un árbol, eso es increíble. Cada uno de nosotros tiene una historia con respecto a cómo inició su árbol. Espero que siempre la recuerden porque la cosa más satisfactoria es ver crecer el árbol. Así como la misma satisfacción o mucho mayor que ver un árbol físicamente, una planta. Mi esposa tiene aquí unas orquídeas y cada vez que una orquídea florece, habla con ella como 20 minutos. Entonces, muchísimas gracias al hermano Cantillo, a la hermana Coquet, al hermano Sierra y a la hermana Guamán, que la conozco hace mucho rato. Hemos prestado misión juntos en un par de ocasiones o más, ¿no, hermana Guamán? No, hasta ahora conozco a la hermana Guamán, siempre hemos entablado conversaciones a través del WhatsApp, por alguna. Entonces me alegra mucho que ojalá todos estén bien motivados y tengan el Espíritu del Señor en este momento que hicieron traer hacia nosotros los hermanos que participaron. Vamos a terminar esta reunión con la oración final. Hermana Guamán, quisiera
hacernos la oración final. Sí, ¿Me gracias. permite 2 comentarios rápido? En el chat se encuentra el enlace para unirse a uno de los grupos y el enlace para YouTube. América. Gracias. Bienvenido a la misión de servicio de Perú. Hermana Carmen Mercedes. ¿Alguien más quiere intervenir antes de que la hermana Guamán nos haga la oración? Pues yo quisiera felicitarlo a cada uno, al hermano Sierra, a la hermana Elisa, al hermano Castillo y a la hermana Ángela. Gracias por esos comentarios tan importantes. Y puedo decirles que cada uno de ustedes nos dio a conocer algo y lo anotaba, ¿sí? Y es importante cuando decía hay que empezar, ¿sí? Decía el hermano Sierra. Y cuando empezamos es algo muy importante en nuestra historia, ¿sí? La hermana Elisa nos hablaba también de algo muy importante, que es la protección del adversario, lo que había prometido el profeta. Y el hermano Castillo nos decía también algo importante, algo que es la impresión del Espíritu. Sí, vemos que cada uno de ustedes nos enseñó algo. Y la hermana Ángela nos decía, las familias son eternas. Entonces vemos que la historia nunca se acaba. La historia empieza cuando nosotros le cogemos amor. Y muchas gracias por escucharlos y a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias. Gracias, hermano Sorio. Puede ser la oración entonces, ¿sí? Adelante, hermana Guamán. Amado Padre Celestial, estamos muy agradecidos por este conversatorio que hemos tenido, donde has podido tocar nuestros corazones y poder ayudarnos para siempre conservar el buen ánimo y seguir adelante haciendo nuestra historia familiar. Te agradecemos infinitamente el conocer tu evangelio y saber que somos tus hijos y por esa hermosa promesa de que nuestras familias pueden ser eternas y cada uno de nosotros, mientras estamos aquí en esta tierra, hacemos nuestra parte. Gracias por todas las herramientas que pones a nuestra disposición, por todos tus hijos que están dispuestos a compartir sus dones y talentos para que nosotros podamos seguir adelante fortaleciendo nuestros árboles familiares. Gracias, Padre Celestial, por tu evangelio en nuestras vidas y con mucha humildad te pedimos que tu Espíritu nos acompañe siempre, que puedas tocar nuestros corazones, a todas nuestras mentes y que podamos hacer nuestra parte para que podamos aprender a usar las herramientas que tú nos das a conocer a través de Family Share y a través de cada uno de tus hijos que están dispuestos a compartir con nosotros esas clases. Queremos prometerte que cada uno de nosotros siempre estaremos dispuestos a aceptar tu voluntad. Y lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos, por la invitación. Muchísimas gracias por aceptar Gracias, a todos. Gracias. Buen Gracias, día. hermanos. Que tengan buena tarde. Gracias. Hasta Hasta luego. luego.